Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en esta presentación de QNAP. Mi nombre es David Lira, representante de QNAP para Latinoamérica, entre desarrollo de negocios. Y en esta ocasión vamos a hablar de Hybrid Backup Sync en su versión 3. Vamos a iniciar y pues como primer dato curioso, pues con Hybrid Backup Sync podemos combatir la pérdida de datos y pues podemos asegurar la copia de seguridad de archivos, hacer restauración de instantáneas, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente con Hybrid Backup Sync y con QNAP podemos hacer copias de seguridad de múltiples nubes, de duplicación de datos, restauración de instantáneas, sincronización flexible. Hybrid Backup Sync está consolidando las funciones de la copia de seguridad, la restauración, la sincronización en una crítica aplicación en el QTS. Como ya bien ustedes saben, el QNAP Turbo Storage es el sistema operativo de QNAP para que podamos transferir fácilmente sus datos a espacios de almacenamiento local o remotos en la nube a modo de almacenamiento completo de datos y pues generar con esto un plan de recuperación ante un desastre como podemos visualizar en algunos otros escenarios que hemos vivido con la tecnología de QDeboot que pues básicamente duplica los archivos de origen y hace la eficiencia de pues, la copia de seguridad en múltiples y diversos almacenamientos, que muchos de ustedes han pedido eso, hacer un Myriad o hacer un respaldo uno a uno para mejorar el destino, ¿no? Entonces, son temas de los que vamos a estar viendo ahorita, ahora mismo, y pues vamos iniciando. Bienvenidos. Vamos a ver qué vamos a descubrir en la nueva sincronización de respaldo de híbrido. Pues con esto podemos crear nuestra tecnología y nuestra copia de seguridad y un plan de recuperación 3-2-1, que básicamente, que es el 3-1, pues un plan de seguridad en perfecto para hacer 3 copias de seguridad o 3 copias o 3 backups para poder para conservar toda esta información. Entonces vamos a generar 3 copias de seguridad de archivos importantes, los vamos a guardar en al menos 2 dispositivos o 2 tipos de soporte de almacenamiento distintos y uno almacenarlo fuera de nuestro lugar de origen para tener de esta forma garantizado este protocolo o este plan de recuperación ante un desastre. Podemos hacer copias de seguridad, restauración, sincronización y HBS o Hybrid Backup Sync en su versión 3 pues nos va a ayudar básicamente a hacer copias de seguridad de todos los datos y pues todo lo que tengamos en el QNAP en varios espacios de almacenamiento locales, remotos, en la nube y la copia de seguridad de múltiples versiones. Entonces aquí vemos un pequeño resumen de lo que es el 3-2-1 y básicamente vamos a hablar de lo que es la deduplicación de datos, que pues básicamente a través de esta aplicación que una ha desarrollado que se llama QDeboot, vamos a reducir en gran medida el respaldo y también necesitamos esta aplicación para poder extraer estos datos ya deduplicados que pues básicamente QNAP ha desarrollado esta aplicación llamada QDeboot para poder instalarla en tu PC, en tu Windows o en tu Linux. Y vamos a ver también el protocolo que habla acerca del TCP/BBR, que es un acelerador de copias de seguridad hacia la nube. Muchos de nosotros estamos usando Azure, estamos usando Amazon, y pues bueno, crear copias de seguridad hacia la nube de forma automatizada y rápida es importante y más importante utilizar este protocolo de comunicación que nos garantiza que esa velocidad va a ser óptima y vamos a lograr esa velocidad de copia de seguridad. Entonces vamos a estar hablando del TCP/BBR y pues bueno, algunos otros planes que podemos hacer configuraciones en 4 puntos. Eh, Algo importante también que quiero mencionar es que pues ahora el crecimiento de los datos, el crecimiento exponencial de la información, pues está generando un gran desafío para todas las compañías. Sí, ahora con este tema que estamos haciendo todos home office o ya va a ser una tendencia, necesitamos respaldar esta información de forma automatizada. Y pues bueno, pues vemos muchos desafíos a lo largo de la historia, vemos muchos recursos, anchos de banda que pues nos impiden generar esas copias de seguridad más rápido. Para ello, QNAP ha desarrollado algunos protocolos de compresión, algunos protocolos de deduplicación, y algunos protocolos o algunos programas de extracción para, pues bueno, generar bajas latencias de velocidad de transferencia.
ante esta baja velocidad de transferencia de Internet, ¿no? Y hacer una copia de seguridad remota que sea más fácil de lograr. Y pues bueno, algo también que estamos viendo, algo que queremos hacer dentro de QNAP es el por qué queremos desarrollar Hybrid Backup Sync para ustedes. Y pues la clave son los archivos de respaldo, que pues muchos son pequeños o deben ser pequeños y la velocidad de respaldo debe ser rápida. Entonces, bueno, si el tamaño de los archivos es más pequeño, mayor velocidad de respaldo, más versiones de respaldo, pero es menor el riesgo de la pérdida de información. Por otro lado, vemos otra opción, que si el tamaño de los datos de respaldo es más pequeño, mayor velocidad remota de recuperación, menor el riesgo de la pérdida de datos. Y si tenemos mayor velocidad de Internet, mayor velocidad de respaldo hacia la nube, podemos tener menor riesgo de pérdida de datos. Entonces, podemos visualizar esto como tres opciones y tres alternativas a generar este plan de recuperación ante un desastre. La tecnología de duplicación de datos y que nosotros hemos desarrollado esta aplicación llamada QDeboot, que reduce el tiempo de gran medida de respaldo y de restauración hacia la nube. Pero antes de entrar en esa materia, quisiera hablar de duplicación, de dónde surge esto o cuál es la tendencia que existe hoy en el mercado o qué es lo que existe hoy en el mundo para que podamos hablar de duplicación. Entonces, visualizamos que hace unos años atrás ya existe la tendencia de la data deduplicada y sigue generando una curva muy interesante en el mundo del TI para poder generar esos backups hacia la nube. Entonces, punto técnico, análisis de comparación de nivel de bloque, eliminación de los datos redundantes de niveles más finos y podemos comparar los archivos cruzados en lugar de comprimirlos en un solo archivo. Entonces, en resumen es aplicar el respaldo, crear una biblioteca virtual de cintas, o sea, separando esas partes, un servidor de almacenamiento. Todo esto lo podemos generar hacia la nube, creando deduplicación de archivos. ¿Y cómo nos puede ayudar QNAP? En este escenario, ¿cómo entra QNAP a entender todo esto antes mencionado? Pues bueno, lo que queremos hacer con QNAP y la tecnología de QDeboot, pues es reducir los datos. Aquí vemos un ejemplo de una máquina virtual que pesa 15.48 gigabytes. En el tamaño de duplicado o deducido puede crear hasta 7.59 gigabytes y con una tasa de compresión de 2.04. Entonces, pues vemos una gran ganancia para poder hacer el backup hacia la nube. Entonces, QDebook está reduciendo considerablemente el tiempo de la copia de seguridad y la recuperación. Entonces, pues bueno, incluimos esta tecnología de QDebook para duplicar los datos de una copia de seguridad en la fuente, como el tamaño de los datos totales reducidos. También se puede reducir el ancho de banda que hemos estado solicitando para el tiempo necesario de la copia de seguridad. Entonces, aquí es importante mencionar que con QDeboot podemos reducir el RPO, que es el Recovery Point Object, y el RTO, que es el Recovery Time Object, o el objeto de punto de recuperación y el objeto de tiempo de recuperación. Estos dos conceptos son importantes porque tanto el objeto del punto de recuperación, que pues es donde tenemos nuestro backup, es importante tenerlo resguardado y salvaguardado, pero también el tiempo de recuperación de nuestro backup también es importante porque ese es el tiempo que va a marcar nuestra ventana de servicio ante un desastre. Entonces, esos dos conceptos deben de tenerlos claros y bien definidos a la hora de su plan de recuperación. Entonces, el objetivo del tiempo de recuperación para su plan de copias de seguridad, pues necesitamos aprovechar todas estas dos opciones o estas dos definiciones correctamente para que tengamos una solución de QDebook y podamos reducir máquinas virtuales hasta un 70 o copias de seguridad hasta un 70%. Y pues bueno, como dato curioso, actualmente QDeboot solo es compatible con modelos de QNAP NAS con procesadores basados en x86 de Intel o AMD. Entonces, es un dato curioso que ahí les pongo el tip para que ustedes lo consideren.
y puedan, mantener esta información eh, considerada. Entonces, eh, algo más importante o algo también interesante que quiero mencionarles es de que, pues, bueno, con la tecnología de QDeboot, pues podemos crear una fuerte línea de necesidades para las empresas. Entonces podemos crear compresiones y poder hacer este envío de archivos o de datos hacia la nube para que ustedes puedan mantener esta alta constante backups hacia la nube. Entonces, la alta relación de compresión, superando la tecnología tradicional de la reducción de los datos, podemos ver aquí con los datos de duplicados, podemos alcanzar una alta tasa de compresión para que puedan tener estos archivos bien identificados y puedan tener una alta tasa de compresión. Entonces, también es importante usar los estados sólidos o las unidades de estado sólido a la hora de acelerar a la hora de crear estos archivos de duplicados con QDeboot, porque pues requerimos mucho más análisis de la compresión de los archivos. Entonces los estados sólidos tienen más velocidad y nos ayudan a generar estos archivos más rápido. El tiempo de respaldo empleado es un factor clave para el respaldo de múltiples versiones. Entonces, con Hybrid Backup Sync, ustedes pueden crear varias versiones del backup o varias versiones de este backup, creando múltiples versiones de copia de seguridad rápido. Y pues Hybrid Backup Sync admite copias de seguridad de múltiples versiones en espacio de almacenamiento de la nube y también de un NAS remoto. Recuerden que estamos hablando del 321, puede ser uno local y uno remoto o uno en la nube. Y permite establecer un número de versiones de copias de seguridad que deseamos conservar y el tiempo de conservación. Cuantas más versiones guarde, menor será el riesgo de perder los datos. Entonces, esto es importante. Y cómo optimizar los dos indicadores del RPO y el RTO, que como se los comentaba hace un momento, que es el punto de restauración y el tiempo de restauración. Entonces, tip número 1, pues bueno, solución completa con 25, 10 o 40 gigabytes de Ethernet, que podemos utilizar interfaces de cobre o también de fibra o QSFP Plus o SFP Plus. Y el tip número 2 es habilitar la tecnología de QDeboot para las tareas de respaldo y activar la reducción de datos para reducir la cantidad de archivos transferidos. Entonces, pues tenemos por un lado el backup de la data, el tiempo del backup, pues, se nos puede presentar un desastre y el sistema que quede online nuevamente. Estos serían los conceptos definidos de el punto de restauración y el tiempo de restauración que nosotros vamos a tardar en entregar otra vez la información para poner a punto toda nuestra información que tengamos, ya sea remota o localmente en el QNAP. Entonces, estos conceptos son importantes que ustedes los tengan en cuenta a la hora de generar su plan de recuperación de un desastre. El respaldo pues necesita reducción de los datos, como lo mencionamos, en múltiples versiones. Entonces, las copias de seguridad de múltiples versiones consumen mucho más espacio de almacenamiento después de la ejecución de largo plazo, ¿no? Entonces, aquí el tip es pues, utilizar QDeboot para la deduplicación de los datos de archivos cruzados en versiones cruzadas. Muchas veces eh, surge que pues tenemos varias versiones de backups, pero son las mismas. Con esto podemos reducir a uno solo. El propio sistema identifica esta parte y te crea un solo archivo de varias versiones de backups que se han estado repitiendo. Entonces, eso es importante. Y como tema importante, pues bueno, necesitamos la herramienta para extraer ya estos archivos que están comprimidos para poder hacerlos visibles. Entonces, como dato importante, el primer punto es que QNAP ha desarrollado esta compresión con una extensión de archivo llamado QDFF, que es propia de QNAP. Y pues bueno, cada vez que ustedes compriman archivos o hagan backups comprimidos de archivos, van a poder visualizar esta extensión dentro de su file server o dentro de su file systems. Entonces, aquí vemos la tabla que antes utilizábamos para hacer los backups y las versiones. Después de usar el QDeboot, pues ya vemos un archivo más delgado, más comprimido,
y aún así estamos haciendo la compresión dentro del el archivo o dentro de la carpeta. Entonces, esto va a reducir bastante significativamente los archivos y con QDebug pues necesitamos pues básicamente la aplicación que vamos a montar o vamos a instalar en el Windows para poder extraer los archivos duplicados y comprimidos dentro de del QNAP o los QNAPs para garantizar la extracción de los archivos. Entonces, ustedes necesitan, esta herramienta la pueden descargar ya directamente de utilerías en el portal de QNAP, es totalmente gratuita, la pueden descargar, o también dentro de Hybrid Backup Sync les manda un link para poder descargar esta aplicación directamente en su Windows. Entonces, bueno, una opción y algo que se me ocurrió que podía funcionarles a ustedes a la hora de compartir archivos encriptados y también comprimidos y todo esto que queremos hacer, podemos utilizar esta herramienta para compartir mediante dispositivos móviles como una USB, un disco duro externo, pero que no queremos que caiga en manos ajenas. Y si cae en manos ajenas, pues no puedan recuperar o visualizar los archivos que tenemos dentro de estos dispositivos. Entonces, esta es una muy buena opción para aquellos que seguimos usando USBs y seguimos compartiendo archivos. Podemos utilizar esta tecnología para poder compartir archivos de manera más protegida. Entonces, los datos de respaldo se pueden restaurar en diferentes lugares. Como lo hemos visto, podemos hacerlo hacia otro QNAP o podemos hacerlo hacia la nube o podemos hacerlo hacia una computadora en Windows o una computadora que tenga una iOS o que tenga Linux, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos comprimir los archivos o también abrirlos remotamente, localmente en otro NAS, o sea, la nube. Podemos hacer estas descompresiones de archivos ya en 3 sitios o 4 sitios distintos o los sitios que sean necesarios. Eh, Dentro del manual de usuario de herramientas de Cube de la extracción, nosotros podemos visualizar directamente los datos de duplicados dentro de la aplicación, dentro ya de la propia aplicación, para tener una vista rápida de los archivos que queremos extraer o que queremos revisar. Entonces, visualizamos estos archivos y pues con la copia de seguridad del ordenador o de la computadora y podemos admitir la deduplicación a nivel de bloque en el cifrado de los datos en el dispositivo del cliente. Entonces, los datos duplicados se comprimen y se convierten en archivos QDFF, que es la extensión de QNAP. En lugar de verse como archivos QDFF de duplicados, vamos a utilizar el NAS para poder revisar los archivos. Entonces, si ustedes manejan o sus clientes manejan información confidencial o información sumamente crítica, importante, así bien confidencial, ustedes pueden darle estas opciones para poder crear su nube privada, poder manejar estos archivos, empezar a hacer la deduplicación y la compresión y también hacer el pedir una contraseña para poder extraer los archivos y de esta manera van a poder garantizar que no van a perder la información que esté manejando su cliente. Entonces, eso es una muy buena opción, una muy buena herramienta para que ustedes puedan generar otra oportunidad de negocio con sus clientes. Entonces, la importación del archivo también puede ser de forma intuitiva, ya lo tenemos de un lado del Windows, pero ahora lo queremos montar o queremos comprimirlo dentro del propio aplicación de QDeboot, de QNAP, y lo podemos hacer de forma intuitiva y podemos generar esos archivos comprimidos y volverlos a compartir hacia el QNAP o lanzarlos hacia el QNAP a través de nuestra nube privada de QNAP o nuestra nube pública. Entonces, seleccionamos pues el archivo que queremos restaurar y lo podemos restaurar directamente hacia la computadora, el servidor o el equipo de Windows. Esta parte del protocolo TCP/DDR para acelerar la copia de seguridad es muy interesante porque a través de este protocolo nosotros podemos hacer una rápida copia de seguridad hacia la nube y podemos admitir el algoritmo que QNAP ha desarrollado, que se llama TCP/BBR, que es para el control de la gestión y mejora considerable de la velocidad de transferencia de datos fuera de la red. Entonces, bueno, las compañías o nuestros clientes que quieran utilizar soluciones de almacenamiento híbrido pueden utilizar una copia o sincronizar los archivos basados en la NAS en la nube y podemos crear una mayor velocidad de transferencia
lo que aumenta esta eficiencia de copia de seguridad remota. Entonces, esta versión del TCP BBR ya está disponible en la versión 4.4.1. A partir de la 4.4.1, por eso es de que pongo esta plantilla como a partir del firmware de QNAP 4.4.1 podemos empezar a utilizar el QNAP. Entonces, medición de velocidad de la red de TCP/BBR. Aquí podemos ver algunas tasas de transferencia y algunas cosas que podemos empezar a revisar. Latencias de hasta 5 veces más rápida para poder tener esa tasa de transferencia con el protocolo TCP/BBR. Hace más robusta la arquitectura de la nube híbrida porque, pues bueno, a través de este protocolo, como se los mencionábamos en las gráficas anteriores, podemos crear una replicación más rápida. Entonces, puedes crear una nube híbrida a través de este protocolo y este sistema de QNAP para poder administrar todo lo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, es importante que tengan esto en cuenta a la hora de poder utilizar QNAP con Azure o Amazon o cualquier otro sistema. Entonces, el soporte completo para el almacenamiento de datos en la nube. Esto es lo que está causando también más sensación, porque si bien podemos respaldar un servidor y poder crear backups de servidores o de computadoras o de estaciones de trabajo, también las empresas tienen la necesidad ya de tener su data en el NAS, pero también quieren replicar hacia la nube o mandar hacia la nube. Entonces, con Hybrid Backup Sync, para conectar nuestros objetos de la nube hacia la nube, podemos hacerlo de forma intuitiva porque te puede permitir múltiples sitios y múltiples conexiones hacia la nube. Entonces, el acceso de todos los dispositivos desde el NAS o los ordenadores hacia la nube lo podemos hacer desde el propio QNAP, también utilizando la herramienta de QDeboot o también la herramienta de QExtract Tool para situaciones, por ejemplo, con Amazon o Azure o Google Drive. Y del lado de la PC, pues bueno, necesitamos la herramienta también, pero para descomprimir o revisar. Entonces, acceso a todos los dispositivos desde la NAS, en el ordenador, desde la nube, y pues tras haber hecho una copia de seguridad de datos de duplicados en el NAS del QNAP o el servidor remoto y almacenamiento en la nube no solo podemos restaurar los archivos con la extensión .qdff y verlos en el ordenador, sino también podemos instalar las herramientas, como lo he mencionado ahí, y poder estar revisando los archivos. Entonces, integramos una solución completa para cualquier sistema de nube y obtenemos una rápida respaldos de archivos hacia la nube. Entonces, el paso 1, pues implementar pues, nuestro servicio de nube que estamos utilizando. Después instalamos la herramienta de Extract Tool dentro de nuestro centro de descargas y instalamos el servidor de terceros para poder hacer este acceso de respaldo rápido hacia la nube. Entonces, la aplicación de uso más común para el almacenamiento de la copia de seguridad, pues puede ser Amazon Web Service, Azure, cualquier otra de esos, pero podemos utilizarlos. Básicamente es de esta forma. Entonces, estamos creando un plan de respaldo 321, que esto es importante que ustedes tengan y puedan desarrollar este programa para sus clientes, para que ustedes garanticen a sus clientes que puedan poder tener toda la información respaldada dentro de su centro de datos. Entonces, dentro de las mejores prácticas para la arquitectura de la nube híbrida, pues necesitamos adaptar la estrategia de respaldo en funcionamiento de la infraestructura y los servicios de la nube que el usuario ya posee, o lo que ya tenga, y fácil de construir copias de seguridad externas a través de la nube pública y privada. Entonces debemos ajustar la ubicación de la copia de seguridad de acuerdo a la confidencialidad de los datos de la copia de seguridad. Debemos de adoptar la tecnología de deduplicación para que los datos se reduzcan, el ancho de banda también y el consumo del espacio de almacenamiento, que es importante en la nube. En la nube es muy caro el espacio y descargarlos también. Entonces con esto vas a garantizar un ahorro significativo y vamos a tener un escenario como este. Tienes servidores locales o tienes los usuarios locales, estamos haciendo el backup hacia el principal QNAP, podemos hacerlo remoto a través del protocolo TCP/DDR y aplicando la regla del Real Time Remote and Replicator, estamos creando un mirror principalmente
y después de este hacemos un backup hacia la nube, también deduplicando, o también hacia un dispositivo externo como los de QNAP. Entonces podemos crear estas opciones y estas ventajas para poder crear el 3-2-1. Entonces, la gestión avanzada para garantizar la calidad de la red empresarial, pues bueno, debemos establecer el control de la velocidad de cada tarea. Esos son tips que ustedes van a poder empezar a implementar. Podemos soportar distintos tipos de horarios, configuraciones, admitir configuraciones, más de 30 configuraciones al mismo tiempo, varias jobs, y admitir configuraciones de intervalo, validar horarios, por ejemplo. El backup debemos cumplir con el GDPR. Entonces, pues bueno, podemos hacer el check de SSL, TCP/TPS, SSH, cifrado de datos, cifrados del lado del cliente, cifrados del lado del servidor, y esos son importantes, esos datos. Entonces, ya como la estructura o el dashboard de la propia aplicación, nosotros podemos consultar el estado de la tarea desde de un propio vistazo y rápido para consultar rápidamente las tareas de los servidores conectados, del almacenamiento de la nube, los registros de alarma que permiten consultar rápidamente las alertas que se pueden tomar medidas al momento oportuno, y podemos programar flexibilidad de tareas. Entonces, aquí podemos configurar múltiples planes de copias de seguridad periódicas para una tarea hasta 30, hasta de 30, o para conseguir una programación flexible de tareas, o para ejecutar una tarea puntual en un momento concreto, o también para organizar algunas tareas de copias de seguridad manuales o con la necesidades preferidas de ejecución bajo la petición del administrador de tecnología. Podemos crear un perfil de tareas, eso también es importante, y podemos asignar el nombre y guardar los perfiles de su servidor remoto y su almacenamiento con lo que estamos haciendo hacia la nube, si es que hay una replicación hacia la nube, y atender para gestionar toda esta forma adecuada en varios espacios de almacenamiento. Podemos consultar la capacidad libre del espacio del storage, que la NAS, y organizar la flexibilidad de programar más copias. Entonces, estos tips son importantes y es lo que podemos crear básicamente con QNAP. Entonces, más de 20 servicios integrados de nube, ustedes no solamente podrán poder trabajar con lo que ya conocemos o lo más comercial o los gigantes de la nube, sino también podemos revisar otras opciones que el cliente ya pueda estar trabajando. Entonces, más de 20 servicios de nube, y dentro de las configuraciones de tarea, pues podemos seleccionar la fuente, seleccionar el destino y completar la ruta hacia donde vamos a lanzar, hacia qué servicio de nube vamos a lanzar esta aplicación o esta replicación o este backup hacia la nube, creando nuestra tercera opción. Entonces, el visor de versiones nos va a ayudar a seleccionar las carpetas para restaurar en 3 pasos. Esto es importante porque con esto vamos a poder seleccionar la fecha del tiempo de línea, seleccionar la versión y seleccionar la carpeta para restaurar. Entonces, la administración integral eficiente sobre QNAP Hybrid Backup Sync, pues nos ayude, en resumen, nos ayuda a reducir los datos de una forma inteligente, puesto como lo hemos estado mencionando, podemos admitir la nube y podemos crear esta nube híbrida o formar automatización para subir datos hacia la nube, o también transferir de datos más rápidos de un servidor a otro servidor, que pues bueno, ahora también es muy común hacer esto, y crear cifrado mejorado. Eso también es muy importante, el cifrado es muy importante. Entonces, estos son como que los 3 conceptos o los 3 puntos a resumir sobre Hybrid Backup Sync para esta presentación. Entonces, recuerden que en resumen, Hybrid Backup Sync pues es la mejor, ayuda a mejorar la protección de la data o de la nube híbrida o de la nube privada. Pues esto es lo que es QNAP Hybrid Backup Sync. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por este tiempo, y pues les agradezco.